El hambre no hacía ruido en esa casa, porque ella sabía callarla. Era algo tan sutil que pasaba desapercibido entre el ruido de los platos, las conversaciones cruzadas en la mesa y el aroma del arroz recién hecho. Ella servía con manos firmes, llenaba los platos de sus nietos hasta el borde, agregaba una cucharada extra de frijoles al de su hijo, y cuando alguien le preguntaba si iba a comer, siempre respondía lo mismo. Ya comí, mi amor. Comí mientras cocinaba. Lo decía con tanta naturalidad que nadie dudaba. ¿Por qué dudarían? Las abuelas siempre prueban la comida mientras cocinan. Es lógico. Es normal. Es lo que hacen. Pero la verdad era otra. La cocina de su casa olía siempre a comino y ajo. Las paredes estaban manchadas de años de vapor y aceite, con azulejos que alguna vez fueron blancos y ahora eran de un amarillo opaco. El refrigerador hacía un ruido constante, ese zumbido cansado de motor viejo que amenaza con apagarse en cualquier momento. Dentro, casi nunca había mucho. Un poco de queso, media cebolla envuelta en papel aluminio, un tomate solitario. Y en el congelador, 2 bolsas de pollo en trozos que ella estiraba toda la semana. Cada domingo, su hijo llegaba con los niños. Traía algo de mercado cuando podía, pero no siempre alcanzaba. Los tiempos estaban difíciles, él lo decía sin decirlo, en la forma en que desviaba la mirada cuando ella preguntaba cómo iban las cosas. Ella sentía, no insistía. Sabía leer los silencios mejor que las palabras. Los domingos eran sagrados. La mesa se llenaba, las risas de los niños rebotaban contra las paredes, y ella cocinaba como si tuviera una despensa infinita. Hacía que 4 pechugas de pollo alimentaran a 6 personas. Cortaba las verduras en trozos pequeños para que rindieran más. El arroz lo servía esponjoso y abundante, porque el arroz llena. El arroz cuesta poco, el arroz no se queja. Abuela, ¿tú no vas a comer?, preguntaba el más pequeño, con la boca llena de arroz. Ya comí, mi cielo. Comí en la cocina mientras ustedes jugaban. Y era mentira. No había comido mientras cocinaba. Había probado el caldo con la punta de la cuchara, sí, para ver si necesitaba sal. Pero eso no es comer. Eso no es llenar el estómago que lleva apretándose desde la mañana. Los lunes eran más silenciosos. Su hijo regresaba a trabajar, los niños a la escuela, y ella quedaba sola con el refrigerador casi vacío y la olla con las sobras del domingo. Si había sobrado algo, lo guardaba en un tupper amarillo que ya no cerraba bien. Lo comía poco a poco, estirándolo hasta el miércoles si podía. 2 cucharadas para el desayuno, 3 para el almuerzo, y por la noche, un té de hierbas que crecían en el patio. ¿Cenaste, mamá?, le preguntaba a su hijo por teléfono. Sí, hijo. Hice una sopita. Mentira. Había tomado agua caliente con un poco de sal y limón. Pero eso calmaba el estómago, hacía que dejara de quejarse. Y ella se dormía pensando que el jueves llegaría el dinero de la pensión, que podría comprar algo más, que alcanzaría para todos. Pero el dinero de la pensión nunca alcanzaba para todos. Se iba en el alquiler, en las medicinas para la presión que no podía dejar de tomar, en el cuaderno nuevo que el nieto necesitaba para la escuela, en los zapatos que ya no le servían a la más pequeña. Y cuando llegaba el domingo otra vez, ella hacía magia. Convertía poco en mucho. Transformaba escasez en abundancia. Y nadie se daba cuenta. Porque ella había aprendido a ocultar el hambre como se ocultan las grietas en las paredes. Con pintura fresca, con una sonrisa, con palabras suaves. Ella decía que ya había comido. Era una frase que su familia había escuchado 1000 veces. Tantas que dejó de ser extraña. Se volvió parte del paisaje familiar, como el olor a café en las mañanas o el sonido de la televisión de fondo. Nadie la cuestionaba. Nadie sospechaba. Hasta que empezaron a notar otras cosas. Las blusas que antes le quedaban justas ahora le colgaban de los hombros. Los pantalones que se ataba con un cinturón que cada vez tenía que ajustar un agujero más. Las ojeras que ya no se quitaban aunque durmiera. Y esa forma en que se sentaba en la silla de la cocina después de servir, con la respiración un poco más pesada, como si el esfuerzo de estar de pie fuera demasiado. Mamá, estás muy flaca, le dijo su hijo un domingo, mirándola con preocupación. Es la edad, mi amor. Uno se va achicando. Otra mentira. No era la edad. Era el hambre acumulada. Era el desayuno que no existía. Era la cena que se saltaba. Era el pan duro que comía con té cuando el estómago dolía tanto que no podía ignorarlo. Era el cuerpo consumiéndose lentamente, en silencio, sin quejas, porque las madres no se quejan. Las abuelas no se quejan. Ellas aguantan. Los viernes eran particularmente difíciles. El dinero ya se había acabado.
El refrigerador estaba vacío salvo por media cebolla y un huevo, y el cuerpo pedía comida con una urgencia que ella había aprendido a ignorar. Se sentaba en la mecedora del patio, con un vaso de agua con azúcar, y esperaba. Esperaba a que pasara el mareo. Esperaba a que el estómago se acostumbrara otra vez. Esperaba a que llegara el sábado, cuando podía pedir fiado en la tienda de la esquina. Don Mario, el tendero, la conocía desde hace 30 años. Doña Lucía, lo de siempre. Sí, don Mario. Pero póngame solo medio kilo de arroz esta vez. Y 2 pechugas, si puede ser. Él anotaba en su cuaderno sin decir nada. Sabía que ella pagaría. Siempre pagaba. A veces tarde, pero siempre pagaba. Lo que no sabía es que ella pagaba con el hambre de toda la semana. Las navidades eran las peores. No por falta de amor, sino por exceso de expectativas. Los niños querían tamales, pan dulce, chocolate caliente. Y ella hacía lo imposible por cumplir. Pedía prestado, hacía malabares con las cuentas, y cocinaba hasta que la casa oliera a fiesta. La mesa se llenaba de platos que ella había preparado con manos temblorosas por el cansancio y el hambre. Abuela, hiciste demasiado, decía su nuera, sorprendida por la cantidad. Es Navidad, hay que celebrar. Y todos comían. Llenaban sus platos 2 veces, 3 veces. Los niños pedían más ponche, más galletas. Y ella los miraba comer con una satisfacción que venía de lo más profundo del pecho. Porque para ella, eso era suficiente. Verlos alimentados. Verlos felices. Verlos sin hambre. Usted no va a comer, suegra. Ya comí, mija. Comí mientras cocinaba. La misma mentira. Una y otra vez. Cuando todos se iban, ella guardaba las sobras. Pero las sobras eran pocas, porque había calculado justo para que todos quedaran satisfechos. Se sentaba a la cocina en silencio, con un plato vacío frente a ella, y comía 2 cucharadas de arroz frío que había quedado pegado al fondo de la olla. El resto lo reservaba para los días siguientes. Enero era aún más duro que diciembre. Las facturas de Navidad llegaban, el dinero seguía siendo poco, y el cuerpo ya no respondía como antes. Se le bajaba la presión, se mareaba al levantarse, y una vez casi se desmayó mientras barría el patio. Pero no le dijo nada a nadie. ¿Para qué preocuparlos? Ellos ya tenían suficiente con sus propios problemas. Su hijo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Su nuera también trabajaba. Los niños estaban en la escuela. Todos hacían lo que podían. Y ella no quería ser una carga. Prefería desaparecer un poco más cada día que pedirles algo que no podían dar. Así que seguía diciendo que ya había comido. En cumpleaños. En almuerzos improvisados. En cenas de domingo. En cada visita. En cada llamada. En cada momento en que alguien preguntaba. La frase se volvió automática, un reflejo, una armadura contra la culpa que podría despertar en sus hijos si supieran la verdad. Pero el cuerpo no miente como la boca. El cuerpo lleva la cuenta de cada comida que no llegó, de cada plato que no se sirvió, de cada noche que se fue a dormir con el estómago vacío y el corazón lleno de amor. El cuerpo se va apagando como una vela que se consume lentamente, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Y así fue como empezaron a notarlo de verdad. Un domingo, al servir el almuerzo, ella dejó caer un plato. Se rompió contra el piso de la cocina con un estruendo que silenció toda la casa. Los niños corrieron a ver qué había pasado, y la encontraron apoyada contra el mesón, pálida, con las manos temblorosas. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hijo. Solo fue un mareo tonto». Pero no era un mareo tonto. Era el cuerpo diciendo basta. Era el hambre acumulada de meses, de años, cobrando su factura. Era la presión baja, la falta de hierro, el cansancio extremo de quien ha dado todo y no ha recibido nada a cambio. La llevaron al hospital. Le hicieron exámenes. Y cuando el doctor les explicó los resultados, usó palabras que sonaban técnicas pero que en el fondo significaban lo mismo. Ella no se estaba alimentando bien. Estaba desnutrida. Anémica. Su cuerpo estaba funcionando con reservas que ya no existían. «¿Cómo es posible?», preguntó su hijo, incrédulo. «Ella siempre dice que ya comió». El doctor lo miró con la comprensión triste de quien ha visto esto antes. Quizás debería preguntarle qué comió exactamente. Y ahí, en esa habitación blanca de hospital que olía a desinfectante, con su hijo sentado junto a la cama y los ojos llenándose de lágrimas, ella finalmente dejó de mentir. «No he comido bien en mucho tiempo, hijo». Su voz era pequeña, casi un susurro. «Pero tú siempre dices». Lo sé que digo, pero es mentira». El silencio que siguió fue ensordecedor. Su hijo se llevó las manos a la cara.
Su nuera se cubrió la boca. Los niños no entendían bien qué pasaba, pero sentían que algo importante se estaba rompiendo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no nos dijiste? Ella miró hacia la ventana, donde el sol de la tarde entraba suave y dorado. Porque ustedes necesitan comer. Los niños necesitan comer. Y yo ya viví. Ya comí suficiente en mi vida. Eso no es cierto. Para mí sí lo es. Y era cierto. Para ella, verlos alimentados valía más que su propia hambre. Verlos crecer valía más que su propio bienestar. Era una matemática simple y terrible que había hecho en silencio, sin consultar a nadie, porque las madres no consultan cuando se trata de dar. Las semanas siguientes fueron diferentes. Su hijo empezó a llegar con bolsas de mercado más seguido. Su nuera le preparaba viandas y se aseguraba de que las comiera. Los niños le preguntaban en cada visita, «Abuela, ¿ya comiste?» Y esta vez, ella respondía con la verdad. A veces sí, a veces no, pero ya no mentía. Pero había algo que no podía cambiar. El hábito de servir a todos primero. El instinto de calcular porciones para que los demás quedaran satisfechos. La forma en que sus manos automáticamente servían menos en su propio plato. Porque eso ya estaba tatuado en su cuerpo, en su manera de amar, en su forma de existir en el mundo. Los domingos seguían siendo los mismos, con la mesa llena y el ruido de la familia. Pero ahora, cuando ella decía que ya había comido, alguien revisaba. Alguien se aseguraba. Alguien le servía un plato y se quedaba mirándola hasta que lo terminaba. Y ella comía, porque ahora tenía que hacerlo. Pero en el fondo, en ese lugar secreto donde guardamos nuestras verdades más duras, ella sabía que si tuviera que elegir otra vez, volvería a hacer lo mismo. Porque así estaba hecha. De sacrificio y amor. De hambre callada y manos que siempre servían a otros primero. Las cicatrices del hambre no se curan con un plato lleno. Se quedan ahí, recordándote cada vez que comes que hubo un tiempo en que no podías. Recordándote que elegiste el hambre para que otros no la sintieran. Recordándote que el amor, a veces, duele más que cualquier otra cosa. Pero también se quedan otras cosas. Se quedan los domingos de risas. Los cumpleaños celebrados. Las navidades con la casa oliendo a fiesta. Los nietos creciendo fuertes. El hijo que pudo seguir adelante. La familia que no se derrumbó. Todo eso también se queda. Y cuando ella se sienta en su mecedora al atardecer, con un plato de comida caliente en las manos que ahora la obligan a comer, mira hacia el patio donde los niños juegan y piensa que valió la pena. Que cada comida que no comió valió la pena. Que cada mentira que dijo valió la pena. Porque el amor no siempre es dulce. A veces es un plato vacío. Un estómago que duele. Una mentira repetida hasta que se vuelve verdad. Una porción que nunca se sirvió. Una abuela que dice que ya comió cuando en realidad lleva días alimentándose solo de ver comer a los demás. Y nadie lo nota. Hasta que ya es tarde. Hasta que el cuerpo habla más fuerte que las palabras. Hasta que alguien finalmente pregunta, ¿qué comiste exactamente? Y la respuesta es silencio. Porque hay amores que no caben en un plato. Hay sacrificios que no tienen testigos. Hay hambres que se heredan sin querer, como se heredan los ojos claros o la risa fácil. Y hay mentiras que solo se dicen por amor. Mentiras pequeñas, cotidianas, que se repiten domingo tras domingo. Ya comí. Ya comí. Ya comí. Hasta que el cuerpo ya no puede sostener la mentira. Hasta que alguien nota que las porciones nunca existieron. Hasta que una familia entera se da cuenta de que durante años, ella les dio su hambre disfrazada de amor. Y que nunca, ni una sola vez, se había sentado a comer de verdad. Porque para ella, su comida siempre fueron ellos.